Hablaremos en primer lugar de Chapultepec, la llave de México, como entonces se decía vulgarmente, y cuyos recuerdos y tradiciones la hacían doblemente importante para el enemigo, además de los proyectos militares que había concebido. En el exterior había las siguientes obras de fortificación: un hornabeque en el camino que va a Tacubaya, un parapeto en la puerta de la entrada, en la cerca que rodea el bosque al lado del sur, se construyó una flecha y se abrió un foso de 8 varas de ancho y 3 de profundidad. Este foso debería haber rodeado todo el bosque, pero no hubo tiempo para concluir la obra. En lo interior había las siguientes fortificaciones, incompletas muchas de ellas. En el perímetro del jardín botánico, una banqueta apoyada en la pared que servía de parapeto, cosa de 250 varas de un andamio que debería rodear la cerca del bosque y proporcionar que a cubierto pudiesen hacer fuego los soldados. Una flecha al sur enfilando la entrada, otra flecha al oeste y la última en la glorieta al pie del cerro. Además, por el punto donde se suponía debería pasar el enemigo, se hicieron 6 fogatas, de las cuales solo 3 se cargaron. En la primera escala plana, hacia el sur, se construyó un parapeto y otro en la glorieta entre las 2 rampas. Subiendo el edificio se encontraba guarnecido con blindajes en la parte llamada de los dormitorios y rodeado de sacos a tierra el perímetro del mismo edificio. La artillería que defendía estas fortificaciones era 2 piezas de A24, una de A8, 3 de campaña de A4 y un obús de A68, en todo 7 piezas. El jefe del castillo era el general don Nicolás Bravo y su segundo el general don Mariano Monterde. El jefe de la sección de ingenieros, que había trabajado con un tesón infatigable, era don Juan Cano. El comandante de artillería, don Manuel Gamboa. Fueron también enviados a la fortaleza después los generales Noriega, Dos Amantes y Pérez. La tropa que había el 12 eran cosa de 200 hombres al pie del cerro, distribuidos en grupos, y arriba los alumnos del colegio militar y algunas fuerzas más, que en todo no llegarían a 800 hombres. Aunque en lo que hemos asentado pueda haber alguna pequeña diferencia, en conjunto se notará por el simple relato de los hechos que si Chapultepec no era un punto insignificante, tampoco debía juzgarse como inexpugnable, y mucho menos teniendo que resistir a las formidables baterías enemigas que hemos indicado. En nuestro juicio se cometió un grave error en no fijar la atención en las fortificaciones del bosque y del pie del cerro, y decidirse a este género de defensa, pues el edificio no era capaz de resistir un bombardeo de 2 o 3 días. Las garitas estaban defendidas por buenas obras de fortificación. En la de San Antonio había 6 piezas de artillería de grueso calibre y 4 menores en la fortificación de la Calzada. Mandaba el punto el general don Mariano Martínez. La garita del Niño Perdido estaba enlazada con la de San Antonio. Había en sus fortificaciones 2 piezas de campaña y estaba custodiada por los cuerpos de Guardia Nacional. La línea de la garita de San Cosme y a Santo Tomás estaba encargada al general don Joaquín Rangel, quien la cubrió con su brigada y 2 piezas de artillería de A12 y de A8. En la mañana del 13 se reforzó con un obús de A24. En la garita de Belén había una pieza de A8 y por la otra parte de los arcos 2 del calibre de 6 y 8. El general Terrés estaba encargado de ese punto y era su segundo el coronel don Guadalupe Perdigón Garay. En las garitas de San Lázaro, Guadalupe y Vallejo se habían dejado solamente unos pequeños destacamentos de infantería sin artillería alguna. La caballería permanecía en el rumbo de Tacubaya y Hacienda de los Morales, y era frecuente que entrara el todo o parte de ella en la ciudad. Existía además una pieza de artillería en la Fuente de la Victoria, en el Paseo de Bucareli, y otra en la calzada que va del mismo Paseo de la Arquería y Convento de San Fernando. El general Santa Anna distribuyó las fuerzas disponibles en los puntos que se creía serían atacados, variando a cada momento la situación de los cuerpos y dejándose siempre con una fuerza de reserva para enviarla o acudir en persona con ella al punto donde fuera necesario. Esta era, pues, en resumen, la situación que guardaban los 2 ejércitos. Vamos a ocuparnos de los acontecimientos de guerra que siguieron.
El día 11 el general Santa Anna pasó una revista a una parte de la infantería en un lugar situado entre las calzadas de la Candelaria y San Antonio, en conmemoración del triunfo obtenido sobre los españoles en Tampico, y el general Tornel repartió una proclama análoga y propia para entusiasmar a los defensores de México. Los honores militares que se tributaron a Santa Anna, los vivas y las músicas dieron a este acto una solemnidad marcial. Concluido él, las tropas se retiraron a sus cuarteles. Creyendo el general Santa Anna de pronto que los enemigos trataban de atacar la garita del Niño Perdido, salió en persona a la cabeza de un trozo de caballería y una guerrilla de 25 infantes mandada por el coronel Martínez, y practicó un reconocimiento hasta un punto muy cercano a la ermita donde estaban situadas las baterías enemigas, que arrojaron inmediatamente algunas balas y granadas. El general Santa Anna se retiró y por aquel día no pasó ya cosa digna de llamar la atención. El día 12, al amanecer, la batería enemiga situada en la ermita rompió sus fuegos sobre la garita del Niño Perdido sin más objetos, según hemos podido deducir de los documentos publicados por los jefes americanos, que llamar la atención y poder acabar de situar perfectamente la artillería que debía batir a Chapultepec en los lugares que ya hemos indicado. En efecto, a pocos momentos comenzaron esas baterías a hacer fuego sobre Chapultepec. Al principio no causaron ningún estrago, pero rectificadas las punterías, las paredes del edificio comenzaron a ser clareadas por las balas en todas direcciones, experimentándose también grandes estragos en los techos, causados por las bombas que arrojaba el mortero que, según hemos referido, estaba oculto en un patio de los edificios del molino. La artillería de Chapultepec contestó el fuego con mucha precisión y acierto. Los ingenieros trabajaban incansablemente en reparar los estragos de los proyectiles enemigos, y la tropa sentada detrás de los parapetos sufría esta lluvia de balas. Los inteligentes en el arte de militar juzgan que la tropa pudo haberse colocado al pie del cerro para evitar inútiles desgracias, dejando solo que el edificio a los artilleros e ingenieros necesarios. Esto no se hizo y los cascos de las bombas y balas huecas mataron e hirieron a muchos soldados que no tuvieron ni aún el gusto de disparar sus fusiles. El general Santa Anna se hallaba en una calzada entre las garitas de San Antonio y Candelaria cuando comenzó el bombardeo de Chapultepec, sin que tampoco cesara la actividad de las baterías de la ermita. Después de haber recibido y hablado con un ayudante del general Bravo, marchó por la viga, tomó las cercanías de la ciudadela y allí se puso a la cabeza de la reserva compuesta de las brigadas de Lombardini y Rangel, que tendrían las dos cosa de 5,000 hombres. El general Santa Anna ordenó que en el puente llamado de Chapultepec se colocara el batallón de Matamoros, de Morelia y a la izquierda el de San Blas. El resto de la reserva quedó en la arquería, excepto una escaramuza sostenida por una compañía del batallón de San Blas con motivo de impedir que el enemigo construyera una batería en el rancho avanzado de la Condesa, y algunos tiros de cañón cambiados entre el Ornabeque y la batería enemiga. Las tropas estuvieron durante la mañana en completa inacción, sufriendo los estragos que causaban en ella las balas del enemigo y manifestándose serenas para recibir la muerte y prontas para entrar en el combate. El lector, por la simple narración de los hechos, pensará, como nosotros, que para los grandes conflictos y para los grandes acontecimientos de la vida se necesita una cabeza creadora, organizadora y directora. Todas nuestras operaciones en esta guerra se han resentido de esta falta, que a veces ha refluido exclusivamente en contra de los infelices soldados y de los buenos y honrados oficiales. Las baterías enemigas continuaron el fuego con el mayor vigor y este era tan intenso que a las 12 del día, entrando el general Santa Anna a Chapultepec y hasta el pie de la calzada para observar mejor los efectos del fuego, previno no lo acompañase ninguno de sus ayudantes y solo lo siguieron don Antonio Haro y el coronel Carrasco, el cual subió a dejar al general Bravo el parque de fusil que estaba detenido, porque los enemigos impedían con el fuego la comunicación por la calzada. Cuando este oficial se presentó, el general Bravo estaba almorzando con la mayor serenidad y las balas y bombas hacían crujir a su alrededor las paredes y blindajes. El licenciado Lazo Estrada y otros oficiales que acompañaban al general Bravo daban también a la tropa el más bello ejemplo de valor, despreciando el peligro a que estaban expuestos, distinguiéndose especialmente el general Saldaña, quien permaneció sereno en medio de una lluvia de piedras que una bomba había arrojado sobre su cabeza.
En la tarde, el mismo general Santa Anna entró al bosque con un batallón a reforzar la obra que miraba al este, del lado de la alberca, y donde el enemigo dirigía sus fuegos para desalojar a la tropa que la guarnecía. Luego que su presencia fue notada, el fuego se redobló y una bomba despedazó al comandante del batallón Méndez, valiente oficial que había servido en el ejército del norte, y mató o hirió 30 soldados. El general Santa Anna mandó retirar la tropa y se retiró él mismo con su estado mayor a la puerta, donde mandó construir una obra que defendiera el lado del jardín al pie de la rampa, y a las 9, después de concluida, se retiró con sus reservas a palacio. El bombardeo había sido horrible. Comenzó poco después de las 5 de la mañana y no cesó hasta las 7 de la noche. En estas 14 horas, las baterías enemigas perfectamente servidas habían mantenido un proyectil en el aire y aprovechado la mayor parte de sus tiros. Fácil es calcular el estrago que había causado el bombardeo en un edificio que, aunque hemos llamado castillo, repetimos, no fue construido sino para que sirviera de casa de recreo a los virreyes. En las piezas del mirador, destinadas a hospital de sangre, se hallaban confundidos los cadáveres corruptos, los heridos exhalando dolorosos quejidos y los jovencitos del colegio, y cosa singular, se carecía de los facultativos y botiquines necesarios. El general Bravo había resistido con valor y serenidad aquella tormenta de fuego, pero conociendo que pronto debía ser asaltado, pidió refuerzo al general Santa Anna, quien contestó por medio de los generales Rangel y Peña que no pensaba enviar más tropas al cerro hasta que no se acercara la hora del asalto. En el resto de la noche, el general Monterde trabajó con infatigable tesón en reparar los daños causados por las bombas, reponer los blindajes y reforzar las fortificaciones, pero el tiempo era muy angustiado y perentorio. Sin embargo, las esperanzas no estaban perdidas y un incidente, al cual se le dio en la capital grande importancia, vino a redimirlas. Este incidente fue la proximidad de una fuerza del Estado de México a cuya cabeza se había puesto el gobernador don Francisco Modesto Olaguibel. Desde que los americanos bajaron al Valle de México, las autoridades del Estado de México de ese nombre redoblaron sus esfuerzos bien para defender sus poblaciones, bien para enviar algunos auxilios a la capital en caso necesario. El patriota vicegobernador don Diego Pérez Fernández, el mismo que después pretendió solo con una pistola en mano detener en San Agustín de las Cuevas una partida de caballería enemiga, marchó a Acapulco, de donde condujo a esta capital alguna artillería, servicio que podría evaluar el que conozca los caminos del sur. En el punto llamado Río Hondo, camino de esta capital a Toluca, se levantaron buenas fortificaciones y se fundieron algunas piezas de artillería. Conocida pues por el gobernador Olaguibel la decisión de los americanos de atacar la capital, reunió las tropas que le fue posible, se puso a la cabeza de ellas y el día 11 llegó a Santa Fe con cerca de 700 hombres. Fácil es conocer que una fuerza tan pequeña no podía emprender con éxito ninguna clase de operación sobre la retaguardia del enemigo y que su aparición no iba a disminuir en nada la catástrofe comenzada por el bombardeo. El general Pillow puso en observación de los movimientos de esta fuerza a una gruesa partida de la caballería del coronel Harney, sin que esta caballería se atreviera a emprender un ataque ni se acercara demasiado. La sección, pues, del Estado de México, que se presentaba en cumplimiento de sus deberes, ejecutó a la vista del enemigo diversos movimientos por orden del general Santa Anna. En uno de ellos esperaba con las mejores probabilidades, si no causaba una derrota en la retaguardia del enemigo, al menos distraerlo del ataque que, según sus preparativos, iba a dar a Chapultepec. El general Álvarez ofreció al gobernador Olaguibel 2 brigadas de caballería para que, reunidas a su tropa, pudiesen emprender un movimiento entre los americanos. Esta oferta fue aceptada y el general don Ángel Guzmán se prestó espontáneamente a conducir este auxilio. Olaguibel esperó y aún reclamó por medio de sus ayudantes el refuerzo, aunque nunca se le llegó a mandar, y marchó al fin, por orden del mismo general Álvarez, a situarse en la hacienda de los Morales, teniendo necesidad de parar bajo los tiros de la batería enemiga. Esa misma tarde del 12, la caballería entró en la capital. El día 13, al amanecer, las baterías enemigas volvieron a romper el fuego sobre Chapultepec,
mucho más vivo que el día anterior. El general Santa Anna, que en la noche anterior había hecho entrar a México toda la reserva, dejando solo cosa de 800 hombres en Chapultepec, y de los cuales, escalando las cercas, se desertaron muchos, se presentó cosa de las 6 de la mañana en la calzada de Belén con la brigada de Lombardini y el batallón de Hidalgo de Guardia Nacional. El general Bravo, en cuanto observó el movimiento de las tropas enemigas, mandó a avisar al general Santa Anna que iba a ser inmediatamente atacado, pidiéndole parque y refuerzos, disponiendo también que el teniente alemán estuviese listo para prender las fogatas. Desgraciadamente el general Santa Anna, que en todos los acontecimientos de esta guerra no ha comprendido ni el punto vulnerable del enemigo ni el suyo, ni la ocasión en que ha debido darse un ataque decisivo, juzgó que Chapultepec no sería asaltado y por tanto no lo reforzó, contentándose con defender el desemboque de las calzadas de Anzures y la Condesa. El enemigo, que había formado 3 fuertes columnas a las órdenes de los generales Pillow, Quitman y Worth, ocupó el bosque con sus rifleros, que saliendo del molino arrollaron a los pocos tiradores nuestros que lo defendían hasta el pie. La columna del general Worth volteó la posición y, figurando un ataque por la calzada de Anzures, llamó la atención del general Santa Anna. Una nube de tiradores, avanzando rápidamente sobre el puente de la calzada de la Condesa, se abrigó en los troncos de los magueyes que habían sido talados y en las desigualdades y chozas inmediatas. Este ataque también se juzgó verdadero por el general en jefe, que alternativamente atendía a los 3 puntos dichos y tenía la mayor parte de sus tropas en inacción formadas en toda la calzada. Los enemigos, viendo que su plan surtía efecto y que se resistían con vigor sus falsos ataques, dirigieron el grueso de sus columnas, que entraron por el molino al asalto del cerro, las que, flanqueadas y precedidas por sus tiradores, comenzaron a subir la una por la rampa, la otra parte a la parte accesible del noroeste, entre tanto que por el norte y oeste una nube de tiradores trepaba y, aprovechándose de las peñas, arbustos y ángulos muertos y mala aplicación del terreno de nuestras fortificaciones, apagaba con sus tiros certeros los de nuestros defensores, o los distraía de atender a las columnas de asalto, que no encontraron más resistencia formal que la que les opuso en la rampa y al pie del cerro el valiente y denodado teniente coronel don Santiago Jicotencatl con su batallón de San Blas. Pero flanqueado, envuelto y muerto este jefe y la mayor parte de sus oficiales y soldados, los enemigos avanzaron por el segundo tramo de la calzada con bandera desplegada, cayendo ésta algunas veces por la muerte del que la llevaba y retrocediendo algunos pasos las columnas, pero tomando otro la bandera y continuando el avance hacia el terraplén, donde nuestros soldados defensores, aturdidos por el bombardeo, fatigados, desvelados y hambrientos, fueron arrojados a la bayoneta sobre las rocas o hechos prisioneros, subiendo una compañía del regimiento de Nueva York a lo alto del edificio, desde donde algunos alumnos hacían fuego y eran los últimos defensores del pabellón mexicano, que muy pronto fue reemplazado por el americano. Las fogatas no llegaron a prenderse por el teniente alemán, porque cuando llegó al lugar donde estaban las mechas, lo encontró invadido por los enemigos, circunstancia que mencionan en sus partes oficiales y que nosotros asentamos en obsequio de este joven, que sin duda ha sido acusado injustamente. Los enemigos, que habían hecho los ataques falsos contra las calzadas, permanecieron quietos sin molestar, sino con algunos tiros, la retirada que se hacía por los 2 lados de los arcos con dirección a Belén, en el mejor orden posible, y que vinieron a turbar un tanto las balas de una pieza de A12 situada en el cerro al lado del mirador. El enemigo se ocupó un momento en reconocerse y solo destacó en observación a algunos tiradores. El general Pérez murió al principio del ataque de Chapultepec. El teniente coronel Cano, cumpliendo con su deber, fue traspasado por una bala de rifle y expiró a las 9 de la noche de ese día. La pérdida de este joven es muy sensible para las ciencias y para la patria. El general Dos Amantes, que peleó con mucho denuedo, fue herido, y el general Bravo hecho prisionero por el teniente Charles Bauer. No habiendo desmentido en toda la acción el carácter histórico con que es ventajosamente reconocido en la República y fuera de ella. No siendo en consecuencia cierto que se le reencontrara hundido
en un foso hasta el pescuezo, como asentó en su parte oficial el general Santa Anna. También fueron hechos prisioneros algunos otros generales, oficiales y alumnos que cumplieron hasta el último momento con sus deberes y cuyos nombres tendríamos mucho gusto de mencionar si pudiéramos exactamente recordarlos a todos. En la defensa de la calzada de la Condesa y Ornabeque se distinguió especialmente la compañía de cazadores de San Blas y el batallón Matamoros de Morelia, resultando heridos el capitán Traconis y mayor de brigada don José Barreiro. El enemigo en toda esta refriega tuvo pérdidas muy considerables, aunque mucho menores que las que sufrió en el Molino del Rey. Uno de los oficiales que conducía la columna de asalto fue muerto, así como varios ingenieros. El general Pilo fue herido gravemente en una pierna. El general Rangel, con algunos piquetes, marchó por la Verónica, donde se reunió con el general don Matías Peña, el que después de haber hecho valerosos esfuerzos en la calzada de Chapultepec, conducía al batallón de granaderos, sosteniendo su retirada y haciendo fuego a la vanguardia de Worth, que con algunas piezas de artillería se adelantaba en esta misma dirección. De esta manera llegaron a la fortificación de Santo Tomás, donde hizo alto la tropa, ocupando el parapeto y defendiéndose con tal denuedo que rechazó la columna del general Worth, que había determinado tomar posesión de esta obra de fortificación. Tanto en el Ornabeque como en el Lance, el general Rangel se manejó con mucho valor y serenidad. Si bien hubo así en el ataque de Chapultepec como en la retirada acciones dignas de crítica y aún de castigo, es imposible negar que pasaron también escenas aisladas muy honrosas y que además de ser prueba de mucha sangre fría y valor, manifiestan que en algunos corazones mexicanos el patriotismo era puro como en los primeros días de la independencia. Desde el principio de este capítulo nos propusimos solamente hacer una sencilla narración de los sucesos, ordenándolos y combinándolos en el mejor método posible. Pero si le añadiéramos la descripción del cuadro que presentaba este venerable y antiguo bosque de Chapultepec, cubierto de una nube densa de humo que reposaba momentáneamente en las copas de los sabinos, estremeciéndose con el estruendo de la artillería y fusilería como si una lluvia de rayos lo estuviera destruyendo, cubierto su delicado césped de cadáveres y moribundos, sangrienta la agua de sus fuentes y desgajado por las bombas y la metralla los robustos troncos de sus árboles. Si nuestra pluma, repetimos, tuviese el poder de la de Tácito, estamos seguros que el lector no podría concluir este capítulo sin que, lleno de horror, sintiera erizarse los cabellos de su cabeza. De Apuntes para la Historia de la Guerra, por Ramón Alcaraz y colaboradores, 1848.